Hola, 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 buenas noches, buenas tardes, buenos días, bueno, dependiendo la hora en que se estén, yo sé que ahora son buenas noches, pero cuando vayan a ver este video, quizás quienes se conectan después en diferido, bienvenidos, qué gusto saludarlos a este nuevo episodio, episodio número 10 de nuestro podcast Viviendo y Aprendiendo. Como saben, pues ese es un espacio que hacemos con muchísimo amor y siempre reiteramos que no buscamos enseñar nada ni darles básicamente ningún tipo de directriz, sino más bien compartir con muchísimo amor lo que vamos aprendiendo, la información que vemos que suma muchísimo valor y que quizás mucha gente dice, oye, yo quisiera conocer un poco más de eso, o por lo menos dejarles la semillita y la intriga para que ustedes revisen y lo que resuene con su vida, lo que resuene con lo que ustedes pues de pronto están buscando o están queriendo conocer, pues tómenlo, lo que no, pues déjenlo pasar sin problema. Así que los saludo, buenas noches, con muchísimo amor. Pues aquí con Felipe, con mi esposo, para quienes no Hola. lo conocen o quienes se conectan por primera vez. Pues bueno, este espacio de verdad con muchísimo, muchísimo amor. Y hoy queremos contarles que tenemos un invitado literalmente de la casa. Y a mí me encanta eso porque tenemos la oportunidad de conocerlo muy de cerca, de conocerlo realmente, pues es el hermano de Felipe, así que para mí, mi cuñado, mi hermano mayor, y la verdad ha sido pues todo un placer poder contar con él en este espacio hoy. Vamos a hablar de un tema súper, súper espectacular. Yo les voy a hablar un poquito porque nos gusta que ustedes siempre nos preguntan, bueno, ¿quién es? Entonces, contarles un poquito respecto a la parte técnica y luego también lo que de corazón, pues también puedo hablarles de él. Entonces, él tiene estudios en ingeniería industrial en la Universidad Distrital, es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, es especialista en gerencia social y tiene más de 10 años de experiencia en sectores públicos, tanto en el tema pues, territorial y en el tema nacional. Yo la verdad dentro de lo que lo he visto, cada vez que habla de su trabajo y de sus cosas es muy enfocado al cómo mejorar, a cómo ayudar, a cómo por ejemplo, lo último que pude conocerlo en su tema, digamos que enfocado al tema de educativo, de los niños, de la educación, ese tipo de cosas me ha parecido súper lindo porque siempre pues lo veo hablando como en pro de cómo mejoramos, cómo podemos hacer y aportar un granito de arena para que todo sea pues mejor. Entonces, en ese ámbito profesional, pues contarles que es una persona que va muy enfocada, muy a esa línea, y que pues aporta y busca siempre tener más herramientas, más información. Es súper, súper estudioso, súper pues conocedor de muchísimos temas y a mí en lo personal me ha impactado bastante en cosas que yo no tenía idea, por ejemplo el tema que vamos a hablar hoy, y me parece muy, muy chévere poder decirles que pues además es un papá amorosísimo, es un hermano pues espectacular, nos encanta también pues tiene un perrito que lo amamos mucho también, a Astro, y en sus cuidados, en cómo vive su día a día, pues nos muestra que es una persona que más allá de buscarse la persona perfecta o más allá de decirles es perfecto, es decirles que es un ser humano que cada vez pues como que nos invita a eso, a ser como más conscientes, a mirar un poquito más hacia el interior, a buscar técnicas que podamos aplicar y que él mismo aplique y va buscando en su día a día cómo crecer, cómo no sentirse uno ya el más preparado y el más, el que ya sabe, sino cómo realmente crezco como ser humano y en el tema espiritual, por ejemplo, ha sido algo que me ha impactado bastante y ahorita incluso antes de empezar le estaba dando las gracias porque he podido conocer temas y hacer cosas distintas, muy bonitas para el crecimiento personal, gracias a la información que he podido recibir de él. Así que Juli, acá tras bambalinas, bienvenido, te invitamos a abrir micrófono y cámara, qué bueno, bienvenido, bienvenido a este espacio, hermanito mayor. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Gracias por esa presentación. Me siento muy honrado, de verdad, también por la invitación. Y bueno, un saludo muy especial a quien nos ve o a quienes nos ven. Y bueno, pues eh, dispuesto a compartir experiencias. Y, y pues bueno, aquí realmente, insisto, me siento muy honrado. Gracias. Buenísimo. Súper. Gracias a ti, hermano, por el tiempo. Gracias a ti también. Pues yo creo que lo que buscamos acá es personas que puedan aportarle a la sociedad, a la gente y básicamente desde que te conozco me has aportado en la vida. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo que mi hermano fue el que me enseñó a montar en bicicleta. Entonces,
Eso dice muchas cosas, o sea, realmente una persona que admiro mucho y que pues desde hace mucho tiempo pues tenemos conversaciones muy interesantes, muy chéveres y te lo había dicho hace rato, como, no, pues esto que tú estás diciendo, eso debería escucharlo mucha más gente, ¿no? Entonces, porque sé el valor que le puedes agregar a las personas, como lo has hecho conmigo, entonces gracias a ti por el tiempo, por el espacio y pues mira, acá ya está conectada Ángeles desde Ámsterdam. Está conectada Andrea Mora, hay otras personas ahí conectadas, pero no sé. Bueno, ahí vamos a ir, si quieren ir escribiendo Saludando, en los escríbanos. comentarios, vamos a ir saludando, ¿listo? Entonces, si quieren, empecemos de una vez. Listo, entonces vamos con un tema, para mí fue realmente algo muy nuevo, así que si ustedes que están ahí conectados y que van a estar escuchándonos también dicen como no sabía ese tema, pues bienvenidos, vamos a aprender juntos. Vamos a hablar, la primera pregunta es, ¿qué es el estoicismo y cómo lo conociste, Julio? ¿Cómo lo Eh, definiste? ¿Cómo lo defines? bueno, el estoicismo yo lo conocí tal vez hace un año o menos, pues digamos eh, en su definición como filosófica, pero los principios del estoicismo, digamos que empíricamente y sin saber que eso era el estoicismo, como que a lo largo de mi vida he tratado como de aplicarlo. Entonces, bueno, el estoicismo nos pone de presente como como dos temas, ¿no? El ser consciente, pueden haber obviamente muchas más definiciones más acertadas, más estudiadas, pero pues como lo menciono, mi conocimiento de esta filosofía es absolutamente empírica, no es nada a lo que yo me haya dedicado de lleno, pero son temas que, como lo dije también, he venido como descubriendo y preguntándome, pues, como, como, ¿qué puedo hacer para mejorar constantemente? Entonces, digamos que los principios del estoicismo, según entiendo, están basados en en la ética y en la conciencia, en hacernos conscientes como de nuestro presente, de nuestra vida. Entonces, esto tal vez se vaya asemejando, lo que vamos a hablar hoy se vaya asemejando a cosas que ya conocemos desde otros enfoques o desde otros puntos de vista o expuestos, por ejemplo, últimamente o quizás en los últimos años con el tema de las terapias psicológicas. eh, Son basadas precisamente en la filosofía estoica. Esto viene como del siglo tercero o cuarto antes de Cristo. Eso es súper antiguo o antiquísimo, como llaman algunos. Lo que pasa es que esa escuela llegó como en el Imperio Romano, quizás con Marco Aurelio. eh, no recuerdo bien si fue Epícteto. Bueno, uno de esos filósofos famosos, pues, tenía una escuela filosófica que se llamaba el estoicismo, precisamente. Y, y digamos que se diluyó como la escuela en su definición, pero esos principios fueron tomados, digamos, o reforzaron varias religiones, por ejemplo. Entonces el cristianismo tiene mucho que ver con el estoicismo, tanto así que se dice, como entre los académicos o estudiosos, que el estoicismo es el budismo de Occidente. Entonces aplica pues muchos de sus principios éticos principalmente. Obviamente las prácticas son muy diferentes, pero digamos que tiene mucho que ver con esa filosofía. Entonces, por ejemplo, en los antiguos hablaban de la ética de la virtud, entonces allá pude de pronto ver que se hablaba de Aristóteles, otro filósofo que era Epicuro, pero finalmente todo esto redunda en el tema de la mejora continua o crecimiento continuo a nivel personal y espiritual. Y el tema de la conciencia, entonces van como muy ligados en cuanto al significado de la vida. Entonces esas también son como esas preguntas eternas o de respuestas interminables quizás,
del tema de dónde venimos, quiénes somos, por qué o para qué estamos acá y para dónde vamos. Entonces esas preguntas tienen muchos puntos de vista o se pueden abordar desde muchas perspectivas, como lo decía. Pero entonces, bueno, principalmente como para no extendernos, me perdonarán, pero pues el tema me apasiona y hablo como de muchas cosas, Buenísimo, pero bueno. esa es la Entonces, idea. el tema de la ética y la conciencia. Entonces, la conciencia nos habla del significado de la vida y entonces esto se hace a través de la meditación. Entonces, esa conciencia es como tomarme el fragmento de segundo o un segundo de este instante, de este presente, y darme cuenta siempre de que estoy acá, de que estoy respirando, por ejemplo, de que estoy eh, bajo un techo o bajo un cielo, dependiendo pues el lugar donde estemos, pero ese llamado como a buscar nuestro centro, lo cual nos hace de pronto ser más reflexivos en cuanto al manejo de nuestras emociones, precisamente. Entonces, por ejemplo, el tema de la ética, por otro lado, nos habla como del énfasis en la amistad, en las relaciones, ese tema tan importante que es el sabernos relacionar o sabernos rodear, lejos del ámbito material, sino esto es netamente espiritual o ideológico, si se quiere. Pero digamos que quizás muchos de los que nos acompañan o nos escuchan sabemos la importancia y la relevancia que tiene el sabernos rodear, el saber relacionarnos con los otros. De acuerdo. Entonces, digamos bueno, el estoicismo habla, por ejemplo, hay un ejemplo, perdón, muy interesante que me pareció que esto lo decía Marco Aurelio. Imagínense ustedes un emperador del Imperio Romano, o sea, el hombre más poderoso del mundo en su época, aplicando la filosofía estoica. Entonces, él hablaba, por ejemplo, de cómo relacionarse con las personas que él las llamaba, bueno, tenía como un término despectivo para referirse a las personas como negativas que conocía. Y él decía, por ejemplo, yo agradezco conocer a esta persona porque son muy pocas este tipo de personas negativas. Agradezco haberla conocido porque sé que la que sigue es una persona que realmente va a aportar. Entonces, por ejemplo, abordar esas situaciones desde una perspectiva más amplia, a todo nivel, nos Da propósito, permite, discúlpame, que le da propósito, por, da por propósito. supuesto. Entonces, por ejemplo, a veces algunas personas nos victimizamos por cualquier tipo de situación. Entonces, por ejemplo, no, es que voy tarde y tengo que coger el Transmilenio y eso va llenísimo. Entonces, bueno, si soy consciente por un instante y digo, eh, bueno, digamos que suena muy romántico, pero es interesante aplicarlo. Y ya les voy a decir por qué, porque hay una anécdota que precisamente me llevó también a conocer un poco más de cerca el estoicismo. Entonces, por ejemplo, esas personas que a veces nos victimizamos de juepucha, voy tardísimo, el Transmilenio va lleno, tengo que hacer fila para entrar, bueno, etcétera. Entonces, si nos detenemos un poco a pensarlo, eh, bueno, el Transmilenio es como el bus de transporte masivo que tenemos aquí en Bogotá, ¿no? Es Ah, bueno Eh, que lo sí, aclares. sí, 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 es como, sí, un bus grande que, bueno, que nos transporta en muy corto tiempo. Lo que pasa es que es muy lleno, van muchas personas en las horas pico. Entonces, bueno, retomando el ejemplo, em, si nos ponemos a pensarlo o a reflexionar desde una perspectiva un poquito más amplia, entonces podemos decir, soy afortunado porque a través de toda la historia de la humanidad nunca
si había tenido un sistema de transporte que me llevara en poco tiempo a donde tengo que ir. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos decir por cientos de años, por siglos, se caminaba o se andaba a caballo. Y entonces, digamos que soy afortunado en este momento porque puedo acceder a un medio como ese y puedo de pronto llegar a conocer personas interesantes en ese medio de transporte, si soy sociable o no, o bueno, sí, es como la manera como abordamos ciertas situaciones. La Entonces siempre va perspectiva, enfocado. ¿no? O cambiar la perspectiva. Exacto, entonces verlo como más de lejos, no estar en ese punto, sino ir ampliando como el horizonte y analizarlo desde varios tipos, desde varios puntos de vista. Entonces la anécdota que les quería contar que me acercó a conocer un poco más de cerca el estoicismo sin saber qué era estoicismo, fue una vez precisamente que, o sea, yo era de los que siempre corría cuando veía la ruta que me servía y la veía a muchos metros y salía corriendo desesperado, con ese estrés de alcanzar a coger ese bus porque o si no, mejor dicho, no podía, o sea, no creía que iba a pasar otro. Entonces un día estaba pensando precisamente en el estrés que nos conlleva como ese día a día y ese ritmo de vida que nos somete pues el sistema en el que estamos, el sistema económico que es el consumismo y vivir acelerado y todo ese cuento. Entonces ese día yo sencillamente dije, no voy a alterar mi ritmo porque yo iba caminando despacio, iba pensando, reflexionando, bueno, entonces dije, no voy a alterar mi ritmo y voy a ver qué pasa. Entonces vi la ruta muy lejos, y entonces la reacción inmediata fue como salir corriendo, pero entonces dije, no, esperemos, no voy a alterarme, o sea, no voy a alterar ese ritmo que yo llevaba de caminar lento, pausado, y decidí hacerlo así. Entonces llegó el bus, se fue, yo me fui acercando al punto de abordaje del bus sin modificar absolutamente de la velocidad que llevaba. Eh, y justo cuando, tal vez 1 o 2 segundos de diferencia, cuando yo me paré en la puerta en la que se aborda el bus, justo llegó la siguiente ruta y llegó desocupado. Sí. Entonces, yo dije, fue pucha, esto llámese mágico, llámese universo, bueno, lo que sea, pero empecé a aplicar eso, o sea, esa misma dinámica la empecé a aplicar en muchos ámbitos de mi vida. Obviamente no siempre, ¿no? Porque es que fue pucha, llegar a ese nivel es eh, una maestría, es como en el budismo llegar a alcanzar la iluminación, pues. Pero sí tratar de precisamente ser conscientes de manejar esas emociones o esos impulsos y, y estar como siempre en paz y tranquilo, sin el acelere, sin el estrés. Entonces, eso también se refiere a lo que les decía de la ética y la conciencia. Entonces, si nosotros, es que bueno, ahí entran muchos temas como El juego. sí, porque entonces se puede hablar, por ejemplo, de la vibración del universo, entonces eso lleva un ritmo que es constante y si nosotros, digamos, tratamos de alcanzar ese mismo ritmo en el que se mueve el universo o la naturaleza, ahí es donde se alcanza esa paz o esa tranquilidad mental, espiritual, lo que sea. Lo que pasa es que, como les decía, el sistema nos lleva a estar acelerados todo el tiempo, a consumir todo el tiempo, a perder nuestro centro. Entonces, Sí. por eso estamos vibrando es como a este nivel, mientras que la naturaleza va a un nivel tranquilo y pasivo, pero nosotros vamos así. Entonces, Aceleradito. digamos que ese es el reto, como de hacernos conscientes, de detenernos esa fracción que yo les decía, como decir, un momento, vuelvo a mi centro, dónde estoy parado y para dónde voy. Sí, eso es, digamos, como resumiendo más o menos lo que es el estoicismo. Entonces, bueno, allí
esto pues fue en Atenas, como les decía, por allá en el año 300 antes de Cristo, y fíjense la vigencia que tiene, aún habiéndose perdido durante muchos años a través de la historia la definición del estoicismo, pero los principios siguen absolutamente vigentes. Entonces, por ejemplo, ellos se basaban como en cuatro principios básicos. Hay muchos que les llaman como los principios cardinales, creo que es. Entonces, bueno, por lo de los cuatro puntos cardinales, pero entonces se basan en la sabiduría, que es como tratar de conocerse a sí mismo, principalmente, para poder eh, tener ese dominio sobre las emociones, el tema el valor de la vida, el valor del por qué o el para qué o el propósito, qué es lo que hago yo aquí en este plano existencial, el tema de la justicia, siempre partiendo desde el yo, pues, sin querer ser egocéntrico, pero la justicia conmigo mismo y con los demás, y el tema de la templanza, que yo lo asumo como la tolerancia y como esa pasividad y esa impecabilidad, tanto en mis pensamientos como en mis palabras y en mis acciones. Entonces, si nos ponemos a hablarlo o a escribirlo, pues eso suena muy bonito o se lee muy bonito cuando lo Ujú. escribimos. Entonces, Sí, como dicen, el papel aguanta todo. Entonces yo puedo escribir, yo soy sabio porque tal cosa, ¿sí? Entonces ahí entra uno en tema del egocentrismo, el narcisismo. Bueno, el tema es practicarlo. Llegar a esa práctica, ahí es donde está la maestría. Entonces, por ejemplo, eh, digamos, hacer un diario, pero no en el sentido de, querido diario, hoy lloré. No, sino hacer como una reflexión. Por ejemplo, las prácticas del estoicismo eh, conllevan, por ejemplo, a tener un diario, que eso era lo que hacía Marco Aurelio, ese emperador. Lo que hacía era, de hecho hay un libro de él como que con se llaman como meditaciones, y relación. esas meditaciones eran precisamente lo que él hacía en su diario. Entonces, él partía lo que era de Epicurio, de Epicteto, de Séneca, bueno, alguno de los padres del estoicismo. Eh, digamos que no voy a ahondar en ello porque pues ahí también nos Vamos. extendemos. Pero lo que hacía Marco Aurelio era, ya cuando se terminaba como el día o la jornada, esperaba ya que todo estuviera en silencio y, y entonces se hacía como tres preguntas fundamentales. Eh, ¿Qué hice bien? Eh, ¿Qué hice que no estuvo tan bien? ¿Y qué debía haber hecho? Entonces esas tres preguntas, ninguna era como para darse látigo uno mismo o darse duro uno mismo, sino siempre buscando a través de la conciencia y a través de pues esa ética y de la búsqueda constante de mejora, precisamente como resaltar lo que hice bien, eh, buscar la oportunidad de hacer mejor algo que no hice tan bien, y de pronto encontrar alternativas en las que pude haberlo hecho mejor, ¿sí? Eh, a partir de esas tres preguntas, ese ejercicio diario es todo un reto. Eh, no es fácil, a veces la pereza o a veces precisamente el ritmo de vida nos impide, sí, por estar como corriendo, nos impide detenernos a hacer ese ejercicio que finalmente viene siendo lo que se llama en terapia el autocuidado, ¿no? Como detenernos a mirar cómo está nuestro pensamiento, cómo está nuestra palabra, todas esas situaciones.
Entonces, bueno, pues esa es como la búsqueda de la maestría de la que habla el estoicismo. Creo que me extendí, creo que No, pero ya, o sea, sí, como yo estaban así en ceros los que están ahí escuchando, creo que ya Ya, claro, aterrizamos, sí. ya podemos subir un poquitico, disminuir un poquitico nuestro nivel aumentar nuestro nivel de conocimiento en esta área. No, y lo interesante también de lo que dices es que realmente depende de uno, ¿no? Que esto es algo muy chévere del estoicismo, y es que no está buscando como culpables allá afuera, sino al contrario, o sea, es como que realmente depende Mírate de hacia uno adentro. hacer algo. Y justamente, pues ya adelantaste un poquito la respuesta de la segunda pregunta, pero de pronto nos puedes decir, no sé, dos o tres aspectos que te... La segunda pregunta es, ¿qué dificultades crees que puede tener aplicar el estoicismo a la vida actual? Ya mencionaste de pronto algo, pero de pronto sí, algo como dos o tres puntuales que tú creas que hoy en día eh, no sé, como que nos distraen de encontrar ese centro, ¿no? claro, pues mira, ahora que lo mencionaste, el tema de la práctica y eso, eh, pues es que ahí es donde está, insisto, la maestría, ¿no? Entonces, esto se puede asemejar como con una religión, puede ser, o sea, sin atacar ni hablar mal, ni más faltaba, ¿no? Sino simplemente en el sentido de encontrarle un propósito, porque digamos que las religiones todas tienen un propósito, una ética y como una manera de abordar el significado de la vida. Entonces, por ejemplo, el tema de las emociones, eh, las podemos o se pueden dividir en dos grandes categorías, en las que son las negativas o que llaman técnicamente disruptivas, o las positivas que también pueden ser, que también son las constructivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el tema en lo que se basa el estoicismo es buscar eliminar las disruptivas o las negativas. Entonces, esas disruptivas o negativas son, por ejemplo, la rabia, la ira, el miedo, el odio, la angustia, bueno, esas son las que a través de la filosofía estoica se buscan eliminar. Entonces lo que hacemos es vivir todo el tiempo, como dice un gran maestro espiritual, con cara de indigestión. Ujú. Entonces nada nos gusta, no estamos conformes con absolutamente nada. O sea, nada nos satisface, nada nos llena, nada nos emociona, nada nos apasiona, sino caemos como en esa trampa de un espiral infinito de me levanto, trabajo, duermo, me levanto, trabajo, duermo, me levanto, trabajo, duermo. ¿Sí? Monotonía. Exacto. Entonces, en ese ciclo interminable y además con rabias, con miedos, con afanes, con odios, pues nos perdemos de la vida. No disfrutamos absolutamente nada. Entonces, bueno, si tenemos una esposa, pues entonces la esposa también trabajará, dormirá, se levantará, trabajará, dormirá. Y bueno, pues súmenle a eso la comida de ir al baño. Pero pues digamos que ahí ya, y no vamos más allá, sino caemos en esa monotonía porque no somos conscientes, porque no hacemos ese pequeño eh, alto en ese interminable espiral para decir un momento, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿O qué quiero lograr? Entonces, ese es el principal reto, es como detenernos un momento, un instante, así solo sea una fracción de segundo, es decir, un momento, ¿qué estoy haciendo? O sencillamente, listo, la situación no nos da para hacer algo distinto de manera inmediata, sino, por ejemplo, en mi caso, siendo funcionario público. Entonces, todos los días, pues hay que cumplir un horario y determinadas funciones y ya. Pero entonces, lo que de pronto me invita a esa reflexión es hacer algo diferente y ponerle un valor agregado, como mi sello personal. Entonces Sí. eso también se puede aplicar
a todo nivel. Entonces, hay otro principio que es, por ejemplo, que yo quisiera aplicarlo. Debo decir que me ha costado mucho.